Créanme que para mí es un privilegio poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios con ustedes y poderles ver. Yo deseo continuar compartiendo con ustedes acerca de los 7 yo soy de Jesús. ¿Por qué? Porque considero de gran importancia para la vida de toda persona, convertida o no, cristiana o no, el conocer más y más de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque entre más se revela Él a nosotros, más conocemos de Él, pero también más nos sentimos atraídos a venir a Él y más nos enamoramos de Él y nos podemos acercar con mayor confianza a Él y nuestra relación personal de amistad se hace más fuerte y más nos consagramos a Él y podemos depender de Él en todo momento y en todo lugar y circunstancia. Solo quiero nada más recordarles algunas palabras o algunas ideas que dijimos al inicio de esta serie, porque siguen siendo una realidad hoy como lo fueron en aquel entonces. Y cuando comenzamos esta serie decíamos que vivimos en una sociedad donde el estrés o la ansiosa inquietud se han convertido en el estado emocional más frecuente. Y es que la mayoría de las personas que forman parte de la humanidad se encuentran sin paz, se encuentran sin gozo, se encuentran sin amor, se encuentran sin esperanza y lo que es peor, se encuentran sin saber a dónde ir para encontrar una respuesta que satisfaga todas sus interrogantes con respecto a sus vidas y con respecto a las vidas de las personas que les rodean. Y con respecto a las circunstancias que les ocurren. Decíamos que vemos cómo estas personas en medio de este caos, en medio de este vacío, en medio de esta soledad, en medio de esta desesperación, recurren a una serie de medios. Sin embargo, hemos visto que los medios a los cuales recurren para aliviar esa tensión emocional, como son el consumir bebidas alcohólicas en algunos, en otros son el uso de las drogas, en otros son la psicoterapia y en muchos otros la religión o un sistema religioso organizado por hombres. Vemos cómo no les están funcionando definitivamente, no les están funcionando. Decíamos que en ese entonces que Charles Spurgeon, el predicador inglés, escribió, oigan bien, en 1862, algo que tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo y dice, está oscureciendo y estamos extraviados en medio de los montes. Hay un enorme precipicio por allá con una brusca pendiente por varios kilómetros. Hay un pantano por allá y si alguien cayera en él no podría salir jamás. Hay un bosque más adelante y si una persona se extraviara en su sinuoso sendero, ciertamente no encontraría la manera de salir. Y sería hasta que el sol saliera, si es que aún no ha perecido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Escribía Spurgeon allá por 1862 y es una realidad ahora. ¿Qué es lo que necesitamos precisamente ahora? Bueno, necesitamos que alguien nos indique cuál es el camino. Y este precisamente, decía Spurgeon, es el caso, queridos amigos, con la pobre humanidad caída siempre. La necesidad de la humanidad no es la refinada disertación del sabio ni la aguda discusión del polemista. Necesitamos simplemente a alguien, aunque sea un muchacho o una joven, que nos muestre el camino. Y la persona más valiosa que ustedes y yo hayamos visto o que veremos alguna vez será la persona que sea bendecida y honrada por Dios para que nos diga, he aquí el camino a Dios, a la vida, a la salvación y al cielo. Así es que entonces, escribió Spurgeon, no necesito ofrecer una disculpa por salir otra vez a mostrarles el camino. Y decíamos que quizás haya personas escuchando este mensaje hoy que en algún momento de sus vidas o actualmente se han sentido angustiados,
se han sentido sin saber a quién o a dónde acudir en momentos de desesperación o en momentos de incertidumbre o de no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque todo lo ven cuesta arriba en sus vidas. Todo lo ven sin una solución, o se sienten solos, o que el mundo les ha dado la espalda y por ello creen que a nadie le importa. Y es en este momento y triste condición en que viven millones de personas que decíamos, se levanta un hombre y señalándose a sí mismo se atreve a decir con convicción: yo soy todo lo que el mundo necesita. Yo soy la solución de los problemas de todas las personas. Yo soy el amigo bueno y fiel. Yo soy el salvador del mundo. En mí pueden las personas encontrar todas las respuestas. Y ese hombre es uno solo, es Jesucristo. Decíamos que en el Nuevo Testamento encontramos 39 versos en los cuales el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el yo soy. No solo para indicar su condición de Dios, no solo para indicar que Él es Dios vivo y verdadero, uno con el Padre, sino para llamar la atención de toda la humanidad hacia Él. Y decíamos que en el Evangelio donde más se registran esos yo soy son en el Evangelio de San Juan. Y decidimos compartir los 7 yo soy de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan, que van seguidos de una metáfora, es decir, una imagen o un concepto o una idea que guarda entre sí una relación. ¿Y cuáles son estos 7 yo soy de Jesús? Bueno, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Pero decíamos que para efectos de esta enseñanza o de esta serie de enseñanzas, habíamos decidido reordenar estos 7 yo soy de Jesús para poderlos aplicar a la vida espiritual de todo ser humano. A una persona que es cristiana o no cristiana, pero en especial a la vida de las personas que aún no se han convertido a Dios y tienen su necesidad de Jesús como primeramente el camino, la verdad y la vida, como la luz del mundo, como la puerta de las ovejas, como el buen pastor, como la vid verdadera, como el pan de vida y como la resurrección y la vida. Ya hemos hablado ampliamente y usted puede solicitar esas enseñanzas en DVD o en CD, en MP3, y claro, lo hacemos sin fines de lucro, y ya nos hemos referido ampliamente al Señor Jesús como el camino, como la verdad y la vida, y como la luz del mundo y como la puerta. Y el día de hoy yo deseo referirme al Señor Jesús como el buen pastor. Y el propósito de seguirme refiriendo acerca de Jesús es, como ya decíamos, que los que no se han convertido a Dios aún, a través de un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en Él, puedan sentirse atraídos a venir a Él. Y no solo puedan sentirse atraídos a venir a Él, sino a confiar en Él como su único y suficiente Salvador y entregarle sus vidas para que sea Él quien gobierne, quien dirija sus vidas, siendo el Señor de sus vidas. Pero también el propósito de seguir hablando de Jesús es que los que ya nos hemos convertido a Dios, le conozcamos cada vez más, nos enamoremos más de Él, nos podamos acercar, como decíamos, con mayor confianza y que nuestra relación personal de amistad se haga más sólida, más fuerte. De modo que podamos consagrarnos más a Él y depender de Él en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. ¿Y para qué vivamos cada día? Para agradarle, ¿cómo? Obedeciéndole y sirviéndole con gozo y de todo corazón. Yo quisiera que me acompañaran al Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el verso 11 al 14, y dice Jesús: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego dice: mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué? Y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye. ¿Por qué?
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero ¿qué dice Jesús en el verso 14 nuevamente? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo quisiera dividir esta enseñanza de Jesús el buen pastor en 3 partes para poder abarcarlo todo. La primera parte estaré hablando acerca de por qué el Señor Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. En la segunda parte estaré hablando acerca de por qué Jesús es el buen pastor. Y en la tercera parte estaré hablando acerca de las características que nos permitirán reconocer al asalariado, a los que son falsos pastores a quienes Jesús se está refiriendo en esta metáfora. Y yo quisiera que viésemos hoy la primera parte, ¿por qué el Señor Jesús se llama a sí mismo el buen pastor? Él dice en 2 ocasiones, yo soy el buen pastor, y lo dice con propiedad. Pero antes de dar respuesta a esta pregunta, yo deseo que veamos el contexto en que el Señor afirma ser el buen pastor. Y para ello yo quisiera comenzar definiendo ¿qué es un pastor o quién es un pastor? En el diccionario bíblico Nelson se describe a un pastor o se define a un pastor como el encargado de atender o cuidar ovejas. Pero también me gusta esta otra parte de la definición que dice, y en sentido figurado, el que atiende, el que cuida, el que acompaña y se asocia como amigo a otra persona. De modo que vemos que el pastor ciertamente es el encargado de atender, ¿verdad? O cuidar ovejas, pero me gusta mucho esto porque se aplica a nosotros en nuestra relación personal con Jesús. Dice, en sentido figurado, el que atiende, el que cuida, el que acompaña o se asocia como un amigo a otra persona. Yo quiero decirles que el pastor de ovejas se menciona por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 2. O sea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Porque quiero que veamos que el oficio del pastor es tan antiguo que ya desde el principio, en Génesis capítulo 4, verso 2, ya se menciona por primera vez este oficio, y es un oficio que aún existe en Medio Oriente. Y he traído una foto de un pastor moderno, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo estos pastores aún van delante de sus ovejas y pastorean sus ovejas en el Medio Oriente, como sucedía cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra llevando a cabo su ministerio terrenal por amor a nosotros. ¿Por qué Jesús escoge esa figura del buen pastor cuando dice yo soy el buen pastor? Porque ese cuadro del buen pastor con su rebaño, como el que acabamos de ver, se prestaba para el uso figurado en esta metáfora en que Jesucristo se llama a sí mismo el buen pastor, por cuanto la Biblia en parte procede de una cultura rural, como ya vimos, una cultura pastoril, como vimos en la foto, y una cultura campestre. De modo que el símil del pastor y las ovejas era muy familiar para todos los oyentes de Jesús. ¿Por qué razón? Por cuanto el ser pastor no solo era una ocupación común entre el pueblo de Israel, sino que lo había sido por siglos. Metafóricamente, además, el término de pastor se usa en la Biblia para indicar la relación entre un líder político, entre un líder religioso y su pueblo. Es por eso que a los reyes, gobernadores, sacerdotes y profetas, líderes religiosos, se les consideraba como pastores y aún se les llamaba como pastores.
Yo quisiera que viéramos dos ejemplos del término de pastor aplicados ¿a qué? A un líder político primeramente. Vamos a hablar en primer lugar de un líder político del pueblo de Israel. En segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, verso 2, vamos a leer acerca del rey David, o sea, un líder político, como un pastor del pueblo. Dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú, ¿qué dice aquí? Apacentarás, y este es el oficio de un pastor, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, en el verso 15, Dios promete al pueblo de Israel darles pastores según su corazón. Darles pastores que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y estos pastores se refiere a reyes y a príncipes, a líderes políticos. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que veamos la figura del pastor aplicada a un rey que no era de Israel. Y este rey es el rey Ciro, rey de Persia, de quien Dios nos dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 28, que dice de Ciro, ¿qué dice aquí? Es mi pastor. O sea, Dios dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Yo quiero que leamos esto porque no solamente está mencionando a Ciro como un pastor, perdón, Dios lo ve como un pastor que va a usar, ¿para qué? Para edificar el templo y Jerusalén. Yo quiero decirles que este texto de Isaías, además de mencionar a Ciro como pastor, es una profecía, es una preciosa profecía que por cierto fue dada 1 siglo y medio antes de que Ciro naciera. 1 siglo y medio antes de que Ciro fuera rey de Persia y se convirtiera en el pastor que Dios iba a usar para reunir nuevamente a su pueblo en Jerusalén, para reedificar Jerusalén y para reedificar el templo. Y fue en el año 538 que, siendo Ciro rey de Media y de Persia, él decreta a través de un edicto la reconstrucción del templo. Ahora yo quiero que veamos dos ejemplos del término pastor aplicado metafóricamente a un líder religioso. Y en primer lugar, lo vamos a ver aplicado a un líder religioso que es alabado por Dios. Y este es Moisés. En el libro del profeta Isaías, capítulo 63, verso 10, voy a leerles, dice, mas ellos, hablando del pueblo de Israel, mas ellos fueron rebeldes. Todos sabemos lo que sucedió en el tiempo de la peregrinación en el desierto. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Dios se les volvió enemigo y él mismo, dice, peleó contra ellos. ¿Y qué sucedió? Dice, el pueblo, su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. Y el pueblo se preguntaba, ¿dónde está el que los guió a través del mar como guía el pastor a su rebaño? Como guía el pastor a su rebaño. Y en segundo lugar, yo quiero que veamos ese término pastor como parte de este contexto aplicado a un líder religioso, pero a quien Dios reprende. En el libro del profeta Jeremías vamos a encontrar muchos versículos, voy a enumerar después para los que les gusta anotar algunos de ellos, en donde Dios, o sea, no solo llama a pastores, a los líderes religiosos, a los sacerdotes, a los profetas, pero los reprende. Uno de ellos es Jeremías capítulo 2, verso 8, en donde leemos, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, dice. Y los pastores, hablando de los sacerdotes y de los profetas, dice, y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Si los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová y los que tenían la ley no me conocieron, dice, los pastores se rebelaron contra mí, los líderes religiosos se rebelaron contra mí. También podemos leer acerca de los pastores como líderes religiosos siendo reprobados o reprendidos por Dios en Jeremías capítulo 10 verso 21, en Jeremías capítulo 23 verso 1 y 2, en Jeremías capítulo 25 verso 34 y 35 y también en Jeremías capítulo 50 verso 6.
O sea, la figura del pastor como líder religioso, reprendido por Dios. Cuidado. No todo líder religioso es de Dios. No todo líder religioso es aprobado por Dios. Y la mayoría de ellos en la Biblia vemos que más bien son reprendidos por Dios. Y en Ezequiel capítulo 34, verso 1 al 6 y 10, hablando de reyes, sacerdotes y de falsos profetas, también podemos ver la figura del pastor aplicada a ellos, pero siendo reprendidos por Dios. También, antes de responder a esta pregunta, como parte del contexto, yo quisiera que recordemos que cuando la Biblia se escribió, no estaba separada como hoy en día en capítulos ni versículos. Así que cuando el Señor se llama a sí mismo el buen pastor, podemos ver cómo se está dirigiendo a la misma multitud a la cual se dirigió en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en donde se nos narra la historia en la que el Señor Jesús sana ¿a quién? A un ciego de nacimiento. Y cómo este hombre que ha sido sanado es llevado a los fariseos. ¿Por qué? Porque eran las autoridades religiosas, los pastores de Israel, los autoproclamados pastores de Israel en aquel entonces. Y vemos cómo estos autoproclamados pastores de Israel no solo se oponían al Señor Jesús, sino que lejos de considerarle como el Mesías, el Salvador de Israel, el enviado por Dios, y lejos de creer en él, le llaman pecador. Le dicen que no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo, por cuanto ese milagro había sucedido en un día de reposo, en donde ciertamente y aún conforme la ley era permitido hacer misericordia. Además, ya sabemos que le llamaban, ¿verdad?, que tenía demonio y que expulsaba los demonios por Belcebú. O sea, estos hombres, las autoridades religiosas, los autonombrados en ese entonces pastores de Israel, además de todo esto, no solo se oponían a Jesús y le consideraban un pecador y que tenía demonio, vemos que le consideraban un impostor y un blasfemo. Y estas personas, líderes religiosos, en lugar de sentir compasión por este hombre que había nacido ciego y de alegrarse con él y sus padres por el gran milagro que el Señor había hecho en su vida, el cual, por cierto, le había transformado su vida a este hombre y a su familia, y que además había traído mucha gloria a Dios, estos líderes falsos, en su ira, en su enojo, no solo expulsan a este hombre de la sinagoga como una forma de castigo por cuanto este hombre había creído que Jesús era un profeta de Dios, sino que también estos hombres en su ira, empiezan a albergar el deseo en su corazón de matar a Jesús. Sin embargo, de manera opuesta a estos líderes religiosos que se consideraban verdaderos pastores de Israel, al oír el Señor que este hombre que ha sido sanado por él, ha sido expulsado de la sinagoga, lo cual era lo peor que le podía pasar a un judío, expulsarlo de la sinagoga, ¿qué hace el Señor Jesús? En su gran amor, se preocupa por él y va en su búsqueda. Y hallándolo, según leemos, hallándole, le conduce a creer en él como que, como el Mesías para salvación de su alma, lo cual sucede. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre las autoridades religiosas, los autonombrados pastores de Israel y Jesús? Y es en ese contexto, ante esa multitud, que Jesús declara ante ellos: yo soy el buen pastor. Es como si él dijese a la multitud del pueblo:
al que fue ciego y a los fariseos, las autoridades que estaban ahí, es como si él dijese: abran sus ojos, abran sus ojos. Estos líderes religiosos no son sus pastores puestos por Dios. Ellos se autonombraron, ellos son falsos, ellos son ladrones y salteadores, son extraños al rebaño. Por eso las ovejas de Israel no los siguen. Ellos son asalariados, pero yo soy el buen pastor enviado por Dios. ¿Sí se entiende el contexto? Ahora entonces, pasemos a contestar la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús se llama a sí mismo el buen pastor? Yo creo que hay varias razones, pero yo traigo conmigo 3 razones. Y considero que el Señor Jesús se proclama como el buen pastor de las ovejas por 3 razones. La primera de ellas es porque esta afirmación describe su identidad. Esta afirmación describe quién es el Señor Jesús. Y lo que el Señor está diciendo a la multitud cuando dice: yo soy el buen pastor, es increíblemente pero cierto: yo soy el Dios vivo y verdadero. Óiganlo bien. Cuando les dice: yo soy el buen pastor, lo que les está diciendo es: yo soy el Dios vivo y verdadero, yo soy uno con el Padre. ¿Cómo sabemos que con esta afirmación el Señor está confirmando ante todos los presentes que Él es Dios? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el pastor de Israel. Dios se presenta como el gran pastor que apacienta a su pueblo. Yo quiero que sepan que este concepto de Dios como el gran pastor es muy antiguo. En la Biblia, Jacob, el patriarca, es el que usa por primera vez en el libro de Génesis este término de pastor para referirse a Dios como pastor de Israel, cuando dice: el Dios fuerte de Jacob, el pastor. Dice: el Dios fuerte de Jacob, el pastor y roca de Israel. Y amados y amadas, ¿qué decir de el tan conocido versículo 1 del Salmo 23, muy conocido por todos nosotros, en donde se identifica a Dios, a Jehová o a Yahvé, como le quieran llamar, como el pastor de Israel? A ver, ¿cómo dice el Salmo 23:1? ¿Quién se acuerda? Dice: Jehová es ¿qué? Jehová es mi pastor, decía David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Porque ese era el concepto común a la población. Jehová es nuestro pastor, Yahvé es nuestro pastor. Amén. Pero no solo eso. En el Salmo capítulo 80, verso 1, Asaf, un hombre de Dios, inspirado por Dios, escribió acerca de Dios como pastor: oh pastor de Israel, escucha. Oh pastor de Israel, escucha. Y mira lo que dice: tú que pastoreas como a ovejas a José, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y podemos leer también al respecto en el Salmo 77:20 para los que les gusta anotar, y en el Salmo 79:13 también escritos por Asaf, obviamente inspirado por Dios. Jehová, el pastor de Israel. En el Salmo capítulo 95, versos 6 y 7 nos dice el salmista al respecto: venid, adoremos y postrémonos, lo cual es parte de un canto que hemos cantado por acá. Dice: venid, adoremos y postrémonos. Dice: arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, dice, y nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. O sea, aquí vemos cómo estos hombres de Dios consideraban a Dios como el pastor de Israel, y se consideraban ellos mismos, la nación de Israel, como el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Es más,
No solo en los Salmos vemos esto. El profeta Isaías profetizó con respecto a Dios como pastor de Israel en Isaías 40:11 y dice: como pastor apacentará su rebaño. Como pastor apacentará su rebaño. La nación se había descarriado. Eran tiempos terribles, pero Dios le da esta palabra de aliento a Isaías, en donde Dios los iba a restaurar, y no solo los iba a restaurar, es decir, los iba a perdonar, sino que Dios nuevamente los iba a pastorear como pueblo suyo, como ovejas de su prado. Por eso el profeta dice, trayendo un mensaje de esperanza a Israel: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. A través del profeta Jeremías se nos dice de Dios como el buen pastor de Israel. En Jeremías 31:10, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel, Dios que lo castigó y lo esparció, lo reunirá y guardará. ¿Como quién? Como el pastor a su rebaño. Y amados y amadas, yo quiero decirles que todos estos textos que yo les acabo de leer, los israelitas los conocían muy bien. Si yo le hubiera leído estos textos a un israelita de aquel tiempo, hubiera dicho: amén, amén, amén. Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor. Somos una nación bendecida de tener a Dios como nuestro pastor. Y yo estoy seguro que ellos estaban muy alegres, muy gozosos, confiados de que el pastor de su pueblo fuese Dios mismo. Y de repente, yo quiero que nos imaginemos la escena ante estos israelitas que conocían muy bien estos textos, que sabían que Dios era el pastor de la nación de Israel. Jesús se pone delante de ellos y les dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. En otras palabras, yo soy Dios. Yo soy uno con el Padre. Es como si les dijese: y además de ello me he hecho hombre por amor a mis ovejas. ¿Para qué? Para salvar a mis ovejas de las garras del lobo. En el contexto del capítulo 9 y todo lo que está sucediendo con el ciego de nacimiento, yo soy Dios y me he hecho hombre por amor a mis ovejas. Este pueblo, o sea, el pueblo perdido, el pueblo que vaga como oveja sin pastor, como este ciego de nacimiento. ¿Para qué? Para salvar a mis ovejas de las garras de los lobos, de los ladrones, de los salteadores y de los asalariados. Es decir, de los falsos pastores. Y amados y amadas, yo creo que esto debe haber sido muy impactante. Muy impactante para los religiosos incrédulos, pero también para el pueblo que esperaba con ansias al Salvador y al Mesías. Y como decía anteriormente, yo considero que es necesario afirmar que a partir de este momento, de la sanidad del ciego de nacimiento, y que Jesús se proclama como el buen pastor, con todo lo que eso implica, es decir, su identidad, Él es Dios, uno con Dios. A partir de este momento, si tú estudias los evangelios, te vas a dar cuenta que en el ministerio del Señor Jesús comienza una oposición franca, una oposición abierta de los líderes religiosos, de las autoridades religiosas en contra del Señor Jesús. Y su rechazo es tal que ya en su corazón estaba el deseo de matarlo. Ahora bien, hay una segunda razón por la cual yo creo que el Señor Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Y esta es porque esta afirmación no solo describe su identidad, quién es, sino que también describe el propósito divino. Oiga bien. O uno de los propósitos divinos por el cual Él vino a esta tierra como el Mesías. ¿Y cuál es uno de los propósitos divinos por el cual Él vino a esta tierra como el Mesías? Para ser el pastor prometido
por Dios a Israel. Yo quiero que sepan que no solamente Dios se identifica con el pastor de Israel, sino que, como ya vimos, por cuanto los pastores que Dios puso sobre el pueblo de Israel fracasaron rotundamente, y Dios solo tiene reclamos para ellos, Dios promete al pueblo, Dios en su gran amor, Dios en su grande misericordia, Dios promete al pueblo que Él enviaría un pastor. Él enviaría un pastor. Entonces yo creo que tengamos en mente cómo en medio de estos falsos pastores, sacerdotes y profetas, a quienes Dios les reclama a través del profeta Jeremías, por ejemplo, a través del profeta Ezequiel, a través del profeta Miqueas, aún de Zacarías, Él les promete levantar un pastor. Cuánta compasión, cuánta misericordia. ¿Ven los falsos pastores? ¿Ve el pueblo descarriado como ovejas sin pastor? Y dice, ¿saben qué? Yo les voy a levantar un pastor. Un pastor que apaciente estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo voy a levantar a alguien que las cuide. Este pastor las va a amar. En primer lugar, este pastor sí las va a amar, porque las ovejas van a ser suyas. No va a suceder como el asalariado, que nada más recibe un sueldo porque las ovejas no son suyas. Este pastor sí las va a amar, porque van a ser suyas. Y porque las ama, las va a cuidar con ternura, las va a alimentar con ternura, las va a guiar con ese amor que va a caracterizar a ese pastor y con esa ternura, al punto de dar su vida por ellas. Y en el libro del profeta Ezequiel, Dios revela a Ezequiel esta preciosa promesa, y en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versos 23 y 24, Él promete a su pueblo: y yo, dice Dios, salvaré mis ovejas. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Luego dice aquí: a mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. Lo mismo está profetizado en Ezequiel 37:24. Ahora quizás usted se pregunte, bueno, ¿a quién se refiere el profeta inspirado por Dios cuando dice que levantaré sobre ellas a un pastor, a mi siervo David? Si nosotros vemos en la Biblia, en la cronología bíblica, Ezequiel vivió muchísimos años después de David. Cuando Dios dice a través de Ezequiel: y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará mi siervo David, el rey David ya estaba muerto hace años. Entonces, ¿a quién se refiere? Obviamente que se está refiriendo ¿a quién? A un descendiente de David que heredaría el reino de David para siempre. ¿Y quién es ese descendiente de David que heredaría el reino de David para siempre? Solo hay uno: el Señor Jesús. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús es el pastor prometido por Dios, que sería enviado por Dios y que salvaría las ovejas, las amaría, las alimentaría con ternura, las cuidaría con ternura, las guiaría con ternura, y además sería quien juzgaría con justicia entre oveja y oveja. Es más, el profeta Zacarías nos dice acerca de este pastor prometido por Dios, que ese buen pastor sería herido por su pueblo, aunque fuese enviado para salvarle. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, verso 7, leemos al respecto lo siguiente: levántate, oh espada, ¿contra quién? Contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Hiere a quién? Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Fíjese bien. Ahora, yo quisiera nuevamente que nos transportáramos a ese momento. Jesús ante la multitud, Jesús ante el ciego o el que había sido ciego de nacimiento, y Jesús ante las autoridades religiosas. Y Jesús les dice, sabiendo estos judíos, porque todos eran judíos, que Dios había prometido levantar y enviar un buen pastor, pastor lleno de amor y ternura, Jesús les dice: yo soy el buen pastor. Yo me imagino que los quedó viendo a todos
Y después de verlos a todos señalándose a sí mismo, les dijo: yo soy el buen pastor. ¿Saben todos estos textos que acabamos de leer que vinieron a la mente de estos judíos? Todos estos textos acerca de Ezequiel 34, 23, 24, Ezequiel 37, 24, Zacarías 13, 7. Todos estos textos vinieron a la mente. Yo estoy seguro que toda esa multitud se preguntaba: pero ¿cómo este hombre se atreve a llamarse el buen pastor? No solamente se está haciendo uno con Dios, porque es Dios el pastor de Israel. Además, este hombre, él está diciendo que él es el cumplimiento de la promesa de Dios a través de Ezequiel. Este hombre es el pastor que habría de venir. Porque claro está, el Señor Jesús aquí cuando les dice: yo soy el buen pastor, les está diciendo algo así como: yo soy el pastor que Dios les prometió. En mí se cumple esta promesa. Por tanto, crean en mí, confíen en mí y serán salvos. Y no solo serán salvos, estarán salvos de todos estos ladrones y salteadores, de aquellos que dicen ser los pastores de la nación de Israel, pero son asalariados. Amados, en la Biblia también vemos cómo, no solo Ezequiel profetiza del buen pastor que vendría, no solo Jesús se llama a sí mismo ese buen pastor, como diciendo: hoy se ha cumplido esta promesa ante ustedes, el buen pastor ya llegó, ese soy yo, confíen en mí. Sino que el Señor Jesús también utiliza la figura del pastor para referirse a sí mismo allá en el monte de los Olivos, allá en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado para ser juzgado. Y cuando el Señor se refiere a sí mismo como pastor, usando la figura del pastor, fíjense que usa precisamente esa profecía que acabamos de leer de Zacarías en el capítulo 13, 7, cuando él dice a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo capítulo 26 verso 31, en ese momento tan triste ahí en el Getsemaní, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Es más, yo quiero decirles, esto Jesús se los dice a sus discípulos antes de Getsemaní. Todavía están juntos. Se los dice antes de Getsemaní. Todavía están juntos. Y el Señor Jesús toma esta profecía de Zacarías 13:7 y les dice: ¿dónde está escrito esto? Dice: porque escrito está. ¿Dónde? En Zacarías 13:7. Heriré al pastor, ¿verdad? Como él sería herido por el pueblo a quien vino a salvar. Pero luego él agrega: y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero yo quiero decirles que el mismo Señor Jesús usa esta figura del buen pastor para referirse a sí mismo, no solo en su primera venida a esta tierra, sino en su segunda venida a esta tierra. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 verso 31 al 33 leemos al respecto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿De qué está hablando? No de su primer venida, porque no vino en gloria en su primer venida. Él vino como un siervo sufriente para dar su vida por las ovejas. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Imaginémonos esa escena, Jesús sentado en su trono de gloria. Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué hará? Apartará a los unos de los otros como ¿quién? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, él mismo se está aplicando la figura del pastor. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. Fue tan claro para sus discípulos que Jesús era ese pastor prometido. Aunque no hubiese sido claro para Israel, aunque no hubiese sido claro para las autoridades religiosas autonombradas pastores de Israel, pero es importante decir
que para sus discípulos sí fue muy claro que Jesús era ese pastor prometido por Dios. En el libro de Hebreos, para los que les gusta anotar, capítulo 13, verso 20, vemos cómo el Señor Jesús es llamado por el escritor inspirado de Hebreos como el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Y el apóstol Pedro en su primera carta o su primera epístola en el capítulo 2 verso 25 llama a Jesús el pastor y obispo de vuestras almas. Y Pedro mismo en su primera carta o primera epístola en el capítulo 5 verso 4, refiriéndose nuevamente al Señor Jesús, cuando Él venga en su segunda venida, ¿cómo le llama? Le llama el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Pero qué triste ha de haber sido para Jesús, el que siendo Él Dios vivo y verdadero, el que siendo el pastor prometido por Dios a su pueblo Israel, el pastor que los apacentaría con amor y ternura, que aún daría su vida por ellos, que aún sería herido por ellos, en lugar de recibirle como su Mesías, como su buen pastor, como su gran pastor, como el pastor y obispo de sus almas. ¿Saben qué hicieron? Dice, a lo suyo vino. Él vino a ser pastor. Él vino a ser el buen pastor. A lo suyo vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. A lo suyo vino. Él vino a ser el Mesías, el Salvador, el Redentor, el buen pastor. Él vino a ser el Emmanuel, Dios con nosotros, que pastoraría a su pueblo. Pero dice que los suyos no le recibieron. Y la tercera razón y última de por qué Jesús se llama a sí mismo el buen pastor es no solo porque habla de su identidad, quién es, o sea, Dios vivo y verdadero, y uno de sus propósitos divinos por el cual vino a esta tierra como el Mesías para ser ese pastor prometido por Dios, sino que por amor a las ovejas. Y esto me encanta. Y para comprender mejor el amor y la dedicación de ese buen pastor por nosotros, sus ovejas, yo creo que es necesario que entendamos un poco del amor y la dedicación de los pastores terrenales para con sus ovejas. Durante los tiempos en que el Señor Jesús vivió en esta tierra y aún hoy en día en algunos países del Medio Oriente. Y para ello debemos de ver las características de una oveja. ¿Cómo es una oveja? Primeramente, las ovejas son y siguen siendo animales indefensos. Son muy indefensos. Además, son y siguen siendo animales sumisos. Son y siguen siendo animales dependientes y mansos. Pero además están expuestos a peligros en todo tiempo. No solo por las irregularidades del terreno, y ahí tenía que venir el buen pastor con el cayado, ahí se cayó una ahí en una hondonada y había que sacarla con el cayado que tenía ahí como un gancho, ¿verdad? Y había que, se lo ponía en el cuello y había que jalarla. Irregularidades del terreno, peligros, sino que también peligros por las enfermedades, peligros por la falta de agua y pastos, peligros por el clima frío en invierno en esa región, pero también el clima de intenso calor en verano, y también peligro por los depredadores como los lobos, los osos, entre otros, y también por los ladrones que venían a robarlas. Es por ello que podemos ver que las ovejas dependían y siguen dependiendo absolutamente, totalmente del pastor para sobrevivir, ya que necesitan de su cuidado, de su protección, de su dirección y de ser alimentadas. Y yo creo, más bien estoy seguro, que por su actitud de sumisión, y dependencia, es que el Señor Jesús las escoge para ilustrarlas cómo debería de ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, una oveja del Señor Jesús hoy en día. Algunos de nosotros hubiéramos querido que nos identificara como un león, ¿verdad? Algunos cristianos hubieran querido que los identificara como un tigre,
Un oso. No, no, dice el Señor Jesús, no, ni león, ni tigre, ni oso. Aquí el león de la tribu de Judá soy yo. ¿Sí o no? Ustedes son, ¿qué? Ovejas. Ovejas indefensas, ovejas sumisas, ovejas dependientes, mansas en espíritu. Y por cierto, en este mundo en que vivimos, expuestas a peligros en todo tiempo. Y es por eso, como decía, que por esa actitud de sumisión y dependencia el Señor escoge precisamente la figura de la oveja o al animal, ¿verdad? Para describir cómo deberíamos ser los discípulos de Jesús, las ovejas de Jesús. Al contrario de lo que dicen a los cristianos en otros lugares, usted es león y no ratón. Usted es león. No, no, aquí el león de la tribu de Judá es uno solo. Es Jesús. ¿Nosotros qué somos? Dice, pueblos suyos, dice, y ovejas de su prado. Me encanta eso. Así es que el cristiano que se considere aquí león, no, espéreme, ubíquese. O sea, somos pueblos suyos y ¿qué? Ovejas de su prado. O sea, yo creo que considerarnos leones, eso es tener un mayor concepto de nosotros mismos que el deberíamos de tener. Y si realmente somos humildes, como Dios quiere que seamos, como debe ser todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, toda oveja del Señor, si somos humildes, o sea, lo que menos podemos hacer es reconocernos como Dios nos ve, como seres indefensos. Como seres dependientes, como seres expuestos a peligros, como personas que dependemos absolutamente del pastor para sobrevivir. Algunos estudiosos opinan, y lo traigo conmigo porque creo que es verdad, que de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más tiernas, es una de las más amorosas. Y lo quiero repetir. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la figura del pastor es una de las más tiernas, de las más amorosas. Y un escritor decía, otras pueden ilustrar mejor su gloria, otras pueden ilustrar mejor su majestad, pero ninguna como esta, la del buen pastor, expresa la ternura y el cuidado divino de Dios, de Jesús, a favor de su pueblo. Amados y amadas, el Señor Jesús es el buen pastor para todos sus discípulos, así como los pastores lo son para todas sus ovejas. ¿Por qué razón? Porque cada persona que se ha convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesús como su Señor y Salvador, viene a ser una más de sus ovejas. Y el conjunto de todas estas ovejas son ¿qué? Son su rebaño. Pero hay algo que también yo quisiera hoy hacer énfasis. Al usar Jesús la figura del buen pastor, decíamos que no solamente Él está tratando de revelar su identidad y uno de sus propósitos divinos, sino que su gran amor para aquellos que son suyos, y no solo su gran amor, sino cuán seguros, y esto es importante, cuán seguros y confiados pueden estar los que son de su rebaño. Cuán seguros, lo repito, no solo cuán amados son, o cuán amados somos, sino cuán seguros en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier prueba, aún en medio de cualquier tentación. No importa lo que estemos pasando, deberíamos sentirnos no solo muy amados, sino que muy seguros, muy confiados, no por lo que somos, sino por quién es nuestro buen pastor. Sí queda claro. Y es que a diferencia de aquellos que eran los asalariados, que no eran los dueños del rebaño, no eran los dueños de las ovejas, y que claro está, por esa razón podían huir en cualquier momento de peligro, abandonando a las ovejas a una muerte segura, el Señor Jesús, de quien son las ovejas,
¿Por qué? Porque Él las ha comprado a precio de su propia vida, de su propia sangre, al dar su vida en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. El buen pastor, Jesús, Él sí tiene mucho amor por las ovejas. ¿Por qué? Porque son suyas. Y mira cuán alto precio las ha adquirido. No solo tiene mucho amor por ellas, sino que se preocupa por el estado de cada una, a las cuales conoce por su nombre. Y es algo que quiero que quede claro entre nosotros. La oveja no solo es muy amada por el pastor, la oveja no solo es muy amada, sino que debe de estar muy confiada y muy segura porque tiene un buen pastor, sino que la oveja, la verdadera oveja del Señor Jesucristo, quien realmente ha nacido de nuevo y se ha convertido a Dios, esa oveja puede estar feliz de saber que su buen pastor la conoce. ¿Por qué? Por su nombre. Qué importante es esto. O sea, yo quiero decirte que el pastor, el buen pastor Jesús, hoy puede tener, no lo sé, digamos un número, 10 millones de ovejas en todo el mundo, 20 millones de ovejas en todo el mundo, 100 millones de ovejas en todo el mundo, no lo sé. Pero no importa el número de ovejas que tenga en su rebaño en todo el mundo, Él conoce a cada una por su nombre. Qué importante. Él me conoce a mí por mi nombre, Él te conoce a ti por tu nombre. Si eres oveja, te conoce a ti por tu nombre y te conoce a ti por tu nombre. Qué importante. Oye, pero es que tienes 50,000 ovejas en todo el mundo. ¿Y qué? A ti te conoce por tu nombre. Y cuando tú te acercas a Él, con esa confianza que las ovejas se acercaban a su buen pastor, Él sabe quién eres. Yo no sé si tú lo sabes, pero en aquel entonces los pastores, y todavía siguen teniendo esta costumbre, le ponían nombre a sus ovejas. Le ponían nombre a sus ovejas. Luego aquí se da en el campo con las vacas, la chorreada, la pinta, la zarca, la osca, ¿sí me entiendes? La cacho caído, yo no sé. Igual pasaba con las ovejas. Igual pasaba. El pastor, cuando nacían, le ponía nombre a las ovejas y las recibía como propias y como algo muy especial para él. Y las reconocía por su nombre siempre. Decía, ay, allá va otra vez la oveja tal ahí descarriándose. Ay, voy a tener que quebrarle una pata, porque ya veo que no va a aprender de otra manera. Aunque me la tenga que cargar en el hombro todo este tiempo mientras se sana, pero va a ser necesario amarla y quebrarle la pata. Porque la pico negro ya se fue otra vez. Amados y amadas, ¿cuántas ovejas tiene el Señor en todo el mundo? No lo sé, espero sean muchas. Verdaderas ovejas, que conste, no cabros disfrazados de ovejas. Pero no importa cuántas tenga, yo quiero decirte algo que a mí me hace muy feliz y a ti, si eres verdadera oveja, tiene que hacerte muy feliz. Dice que las conoce por su nombre. Y ellas lo conocen a Él. ¿Y qué? Y le siguen. Amén. Yo creo que de esto podemos dar testimonio todos los que hemos nacido de nuevo y todos los que nos hemos convertido a Dios. Ahora finalizo diciendo, y bueno, ¿quiénes son estas ovejas del buen pastor? En primer lugar, las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el Evangelio según Mateo capítulo 15, verso 24, el Señor afirma con respecto a estas ovejas. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos que en primer lugar sus ovejas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, y actualmente también no sucede nada diferente. La nación de Israel se había apartado de Dios. Y a causa de esto es que el profeta Isaías escribió acerca de esta nación, allá en Isaías 53:6, todos nosotros ¿qué? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y a esas ovejas que se habían descarriado es que el Señor Jesús vino primeramente. Y es por esto que vemos que durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, su ministerio, la proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, estuvo dirigido ¿a quién? A la nación de Israel. Durante los primeros 3 años, casi 3 años y medio de su ministerio, todo su ministerio estuvo dirigido a la nación de Israel, al pueblo escogido por Dios.
Pero en segundo lugar, qué bueno que el Señor Jesús dijo que Él tenía otras ovejas que no eran del redil de Israel. ¿Por qué? Qué bueno, porque ahí estamos incluidos nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 16, podemos leer acerca de estas otras ovejas que somos nosotros. Dice Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son israelitas, no son de la nación de Israel. Aquellas, dice, también que debo traer. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá, ¿qué? Un rebaño, un solo rebaño y ¿qué? Y un pastor. Estas otras ovejas son todas aquellas personas que pertenecían a otras naciones fuera de la nación de Israel, que en la Biblia se les conoce como gentiles, entre los cuales, como decíamos, estamos incluidos todos nosotros. Todos los que estamos aquí somos gentiles. Una anécdota reciente, bueno, no recientemente. Hace unos 2 años fui con mi yerno a buscar un CPU que en el periódico lo anunciaban en oferta para mi hijo Luis. Ya estaba muy viejito el que él tenía. Y fuimos a un lugar donde se nos dirigía ahí en la dirección, y cuando llegamos estaba el lugar, era una casa de habitación, estaba a oscuras, bueno, bastante oscuro, y había un hombre agachado y no percibimos muy bien quién era hasta que nos sentamos y él encendió una lámpara y lo vimos, ¿verdad? Con un gorrito en su cabeza, con su barba larga, ¿verdad? Y nos quedó viendo con ojos penetrantes y nos dijo: ustedes son extranjeros. Así, de primas a primeras, ni buenos días. ¿Ustedes son extranjeros? No, le dijimos, somos hondureños. No, dijo, ustedes son extranjeros. No, ustedes no son hondureños, ustedes son extranjeros. Insistíamos con mi yerno en que éramos hondureños. Y dice, a ver, no. Se fue a su computadora y le dice a mi yerno, sus apellidos. Primer apellido, Bustillo, ya lo buscó. Bustillo le dice, judío de la tribu de Judá. Su otro apellido, Ponce, ya lo buscó. Judío de la tribu de fulano de tal. Wow, o sea que Alejandro salía judío, según este hombre, por los 2 apellidos, de 2 tribus diferentes. El suyo, Peralta. No, dice, no lo encuentro. Dice. El segundo, Paguaga. No, dice, no lo encuentro. Le dije, ya ve, yo le dije, soy un Billy vulgar gentil. Le dije yo, soy un Billy vulgar gentil. Soy hondureño, no pierda su tiempo conmigo. Le digo, soy un Billy vulgar gentil. Bueno, nosotros los gentiles somos las ovejas que no son de ese redil, a quienes el Señor Jesús también tenía que traer. Y yo quiero que recuerden que fue hasta la muerte del Señor Jesús que los discípulos, en especial el apóstol Pablo, fueron y predicaron las buenas nuevas de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A estas personas de las otras naciones, a los gentiles. Y si mal no recuerdo, la primera oveja gentil que entró en el rebaño fue Cornelio, aquel centurión. Y desde entonces millones de personas, millones de gentiles hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Y ahora tanto judíos como gentiles que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, han venido a ser ovejas de un mismo rebaño. Es por ello que el Señor dice, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia, dice el apóstol Pablo, entre judíos y gentiles, ya que Dios reconoce solo un rebaño, y este rebaño único al cual el Señor Jesucristo se refiere es ¿quién? Es su iglesia, punto. Es su iglesia formada por judíos y gentiles que se han convertido a Dios y han sido salvados por la fe que es en Cristo Jesús. En Gálatas 3:28 leemos, porque ya no hay judío ni griego. ¿Y qué dice más adelante? Porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y otra versión dice, porque ya no hay judío ni gentil. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y en el libro de Efesios capítulo 2 verso 11 y 14 leemos al respecto. Por tanto, hablando Dios a través del apóstol Pablo a los gentiles, a nosotros, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, dice, ¿quiénes?
Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Vosotros erais llamados incircuncisión, erais menospreciados. ¿Por quién? Por los judíos, que se vanagloriaban de su circuncisión. Y mire lo que dice: en aquel tiempo estabais ¿sin quién? Sin Cristo. Qué tragedia. No hay peor tragedia que le pueda suceder a un ser humano que estar sin Cristo. Se te cayeron 500 pesos que andabas en la bolsa para hacer un mandado, hay una compra. Mira, eso es grave, pero no hay peor cosa que estar sin Cristo. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y de las bendiciones y de las promesas de Dios para el pueblo de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Qué triste. Sin Cristo, sin poder reclamar promesas y bendiciones, sin esperanza y sin ¿qué? Sin Dios en el mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Dice Jesús: yo he venido para ser el buen pastor y dar la vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también para dar la vida y salvar a esas otras ovejas que son de otro redil. ¿Quiénes? Nosotros, los gentiles, amados y amadas. Y quiero finalizar esta primera parte de esta enseñanza diciendo que aunque el Señor Jesús, Dios y buen pastor, el buen pastor prometido por Dios, tristemente a los suyos vino y los suyos no le recibieron, de igual manera ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Con quién? Con los gentiles. Lo mismo ha sucedido con los gentiles, que también han escuchado la voz del buen pastor invitándoles a venir a él. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser sus ovejas, para ser parte de su rebaño. Pero al igual que los judíos, no han querido recibirle. Es impresionante. Yo quiero que lo pensemos ya para terminar y lo llevemos en nuestra mente. Llevémoslo en nuestra mente. Jesucristo siendo Dios vivo y verdadero, Jesucristo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo siendo el soberano de los reyes de la tierra, y estando lleno de gloria y majestad, o siendo lleno de gloria y majestad, deja el cielo, deja esa gloria, deja su trono alto y sublime para hacerse un ser humano como cada uno de nosotros, y así ser el Salvador y buen pastor de todos. Y ese Señor Jesús hoy desea ser su buen pastor. El mismo que dejó el cielo, el mismo que dejó la gloria, el mismo que se hizo hombre, el mismo que vino y le dijo a aquella multitud de judíos: yo soy el buen pastor, porque ciertamente Él era y sigue siendo el pastor de las ovejas perdidas de Israel. Pero también el mismo que dijo: tengo otras ovejas que son de otro redil, a ellas me es necesario traer. Ese mismo murió y resucitó y sigue vivo hoy, 2000 años después. Y Él quiere ser su buen pastor. Él quiere ser su buen pastor. Y es por esta razón que yo deseo finalizar con dos preguntas. La primera: ¿es Jesús su buen pastor? Piénselo. ¿Es Jesús su buen pastor? ¿Usted realmente se ha arrepentido de todos sus pecados, renunciando a ellos, y se ha convertido a Dios confesándole esos pecados de los cuales ha renunciado, y está dispuesto a vivir una vida libre de ellos con la ayuda de Dios? Y usted le ha pedido perdón a Dios de todo corazón por todos esos pecados que usted reconoce que ha ofendido a Dios y a su prójimo. Usted lo ha hecho realmente. Y usted ha decidido no solo dejar a un lado, dejar atrás esa vida pasada de práctica de pecado, esa vida pasada egoísta, de rebeldía, de ingratitud, de maldad, de vivir para usted mismo o para usted misma, para venir a Dios
y suplicarle perdón, sino que también ha tomado la decisión de entregarle su vida a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Renuncio a ese derecho que yo siempre he creído que he tenido de gobernar mi vida. No, Señor, aquí está mi vida. Mira, la pongo a tus pies, Señor. Tú guíala, tú dirígela, tú gobiérnala. Haz con ella lo que quieras, Señor, para tu honra y tu gloria. ¿Lo ha hecho de verdad? Si realmente lo ha hecho, Jesús es su buen pastor. Si no lo ha hecho, yo quiero decirle que usted anda caminando solo en este valle de lágrimas, en este desierto en que vivimos, en esta jungla rodeada de maldad en que vivimos. Y usted va a perecer. Ahora bien, si usted ya se ha convertido a Dios, yo quiero preguntarle: ¿ama usted a su buen pastor? ¿Realmente lo ama? ¿Lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas? ¿Usted anhela estar tiempo con Él cada día, con su buen pastor? ¿Usted se deleita en escuchar su voz? ¿Usted le sigue dócilmente? Piénselo. Piénselo. Oremos. Amado Dios, gracias por darnos no solamente una salvación tan grande, sino también un buen pastor que eres Cristo el Señor. Por tu gran amor e infinita misericordia, haz, Señor, que todas las personas aquí presentes no solo hagan de Jesús el Señor y Salvador de sus vidas, o no solo le reciban como el Señor y Salvador de sus vidas, porque ya Él es Señor y Salvador, sino también su buen pastor. Su buen pastor, quien las cuide con amor, con ternura, las guíe y las alimente con mucho amor y ternura, como Señor, tú lo has hecho conmigo y con muchas personas aquí presentes. Porque, Señor, estoy seguro que esto es lo que tú deseas para cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Es por eso que yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.